¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Más de 28 millones de usuarios en 18 ciudades de México, ubicadas principalmente en el norte y centro del país, se han sumado este pasado 28 de febrero a la nueva red 5G gracias a Telcel. Una tecnología que promete hacer más competitivas a las empresas, conectar celulares, dispositivos, autos, robots, electrodomésticos, máquinas y muchas cosas más. Además de impulsar el comercio electrónico aún más, la medicina a distancia y la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con esta tecnología? ¿Cómo impactará en los usuarios, a la industria, a los gobiernos? ¿Estamos listos? ¿Qué retos hay? Hoy AT&T y Telcel son las compañías que dan ese servicio y este año el IFT licitará más espectro para esta tecnología. Para platicar de ese tema tengo a dos mega expertos en la materia. Uno de ellos es Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Siempre feliz contigo, Gaby. Luis, buenas tardes. Ernesto, ¿qué tal? Noches. Amigo, muchas gracias. Y Luis G.I.G., lo conocen bien, periodista experto en tecnología, experto en gadgets y en toda esta materia. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Feliz de estar contigo y compartir esta mesa con el buen Ernesto. Puros amigos, eso me gusta. Esto es una fiesta. Exacto, exacto. Ahí vamos a empezar, como dicen, por el principio. ¿Qué es el 5G y por qué se habla de un mundo más inteligente y mejor conectado, Ernesto? Si me dejas regresar unos pasos atrás, pensemos que era el 1G, esos primeros ladrillos que había que solo transmitían voz. Bueno, el único componente de datos que transmitía eran los foquitos rojos para identificar el número. 2G empezamos a navegar, recordemos esas Blackberries que ya nos dejaban leer mails sin imágenes. 3G ya nos dejó hacer streaming a más alta velocidad. 4G fue un brinco en velocidad, pasamos de 2-3 megas a 30 en 4G, y ahora 5G promete mayor velocidad, pero promete menor latencia, virtualmente cero. ¿Qué es la latencia? Yo te envío un mensaje, el tiempo que tarda en ser entregada tu señal o de ti hacia mí, y eso va a permitir ese Internet de las cosas que tú comentas. Entonces, ya no va a ser un Internet entre personas, va a ser un Internet de las cosas, de los animales, yo diría un Internet de todos. Y en ese sentido, Luis, que tú eres experto también en este tema, ¿dónde estamos parados los usuarios en este 5G y en esta nueva realidad? Fíjate lo que dije, en este 5G y G. Exacto, exacto. Es que creo que la parte más interesante es que al final México va un poco tarde versus lo que ha ocurrido en otros países. Y en ese sentido va tarde, y va tarde entrecomillado. ¿Por qué? Porque al final varias empresas empezaron a vender, a producir obviamente, productos ya compatibles con esta red. Claro. Entonces, la gran ventaja que tiene el usuario en este momento en México, a diferencia de otras implementaciones, es que ya podemos encontrar no uno, sino varios dispositivos compatibles. Y lo mejor de todo, a precios medianamente accesibles. En ese sentido, el usuario final creo que es el que sí va a poder gozar mucho más rápido de esta red. Bueno, me han tocado varias implementaciones y creo que esta podría ser, o tiene si no me dejas mentir, Ernesto, quizá tiene este feeling de que va a ser la implementación más rápida. Creo que donde va a estar más interesante, justo porque realmente es lo que se aclara mucho, el 5G lo que va a beneficiar es más a la industria. Esa implementación, o sea, que llegue a la parte de minería, agricultura, etcétera, 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 quizá es la que podría costar un poco más de trabajo, sobre todo para que esta latencia que nos contó Ernesto realmente valga la pena y le empecemos a sacar mucho más provecho. Sobre todo lo que mencionaban las empresas, ¿no? En cuanto a hacer cálculos en tiempo real, este tema de que sea un Internet que nos dé respuestas inmediatas versus el procesamiento que se puede estar dando en las bases de datos, etcétera, ¿no? Pero creo que en cuanto a usuarios finales sí tenemos esta pequeña ventaja, pero vale la pena, sobre todo, que vamos a tener esa ventaja completa cuando obviamente ya AT&T lo tenga. Y bueno, aunque se escucha sobre todo otras redes como la red compartida con Altán, que ya están haciendo pruebas también de eso, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, Ernesto, a ver, para que esta evolución que estamos platicando sea efectivamente aprovechada, bueno, pues se requieren condiciones óptimas en diferentes rubros: infraestructura y su disponibilidad, espectro radioeléctrico, dispositivos adaptados
privados y promoción también de políticas públicas pues que impulsen la adopción de esta nueva tecnología. O sea, no es de, ay, sí, ya está el 5G, estamos rápidos en todo, ¿no? O sea, hay que implementarlo en distintos rubros. Lo has dicho todo, es oferta, es demanda y es infraestructura, metiendo ahí lo que es el espectro radioeléctrico. El espectro que son estos tubitos invisibles por donde viajan nuestras comunicaciones de voz y datos, falta alinearlo. Luis muy bien decía, nos tomó mal parados, pero además la pandemia nos tomó muy mal parados, mientras se encendían las primeras redes en el mundo, en Europa continental, Reino Unido, el resto de Norteamérica, Japón, Corea, por supuesto. Aquí no habíamos ni siquiera licitado ese espectro y los planes de negocio se rompieron, lo dijeron las mismas empresas, y yo sí estimo que nos ha rezagado unos 3 años esta pandemia. Pero 3 años con respecto al mundo, porque sé que en Latinoamérica ya hay países que van muy avanzados. Con respecto a nuestro propio encendido de la red, que hubiera sido en 2001. Claro, 3 años. Y vienen, si lo vemos positivamente, los beneficios que nos narra Luis. Pero entonces esa parte es la de infraestructura, la de políticas que tú has llamado. Y luego está también la oferta y demanda que describes. Hoy no hay ni siquiera 3 millones, de los 132.3 millones de dispositivos de líneas móviles que hay en el país, no hay ni siquiera 3 millones de smartphones que sean susceptibles de montarse a la red 5G. Primera limitación. Segunda, no hay planes comerciales suficientemente atractivos, y esto no es una tragedia, esto la industria lo va resolviendo y las diferentes Gs han operado así. Y lo otro es el despliegue que tú dices, invertir. La forma de competir y de llevar el servicio es con inversiones, y tal vez no ha habido una generación celular más intensiva en inversiones porque necesitas más cercanía para conectar a tantos nodos, a tantos dispositivos, tantas operaciones críticas, necesitas más torres y más antenas. Entonces la complicación es múltiple y bueno, las lecciones internacionales también las podemos recoger ahí. Por supuesto. Y lo bueno es que ya estamos en camino, ya se encendieron las redes. Termino diciendo, 5G en un país que hoy ni siquiera somos 4G. Si me dejaran hacer un promedio de Gs, somos 3.6G. No todo el país tiene cobertura 4G. Entonces, pero tampoco tenemos que esperar a llenar la plana de 4G. Está el salto de la rana, el leapfrogging tecnológico. Podemos irnos de 3.6 a 5. Y además van a coexistir. No es que apagaremos las demás redes. Tendremos 3, 4 y 5G. Ahora, porque incluso tecnológicamente Telcel siempre tiene esta situación. O sea, al final tiene todavía usuarios que están navegando en otras redes. Es decir, no pueden apagar 2G, 3G, etcétera, porque afectarían a usuarios donde incluso pues la infraestructura o los dispositivos cuando se cuentan, pues obviamente no les permitirían estar utilizando estas nuevas redes. Entonces, sí se habla, y ellos lo han dicho de manera pública durante mucho tiempo, que han tenido que adaptar las redes para que sean compatibles en estas múltiples bandas. Y creo que lo dices muy bien, Luis, porque es como darse un balazo en el propio pie. Entonces, esto es un crecimiento de velocidad y posibilidades, pero paulatino, porque claro, no puedes dejar a los de atrás sin una conexión pues eficiente por mudar todo a la 5G, porque con eso voy a regresar contigo, Luis. Todos los dispositivos de hoy, como ya lo dijo Ernesto, tienen capacidades de correr en ciertas velocidades, pero no todos están habilitados para el 5G. ¿Cómo sé si mi teléfono puede o no? Porque a lo mejor lo acabo de comprar. ¿Nos contestas regresando? Claro que sí. Bueno, platico con Luis G.I.G. y con Ernesto Piedras de esto que es el sueño de todos, correr a velocidades increíbles y hacer del Internet de las cosas una realidad tangible. Volvemos a esta mesa de martes de Debate 22. Estamos hablando del 5G con 2 mega expertos, Ernesto Piedras y Luis G.I.G. Luis, a ti te conocen por galletero, porque le sabes, porque por ahí dices, ay, este sí sirve, este no, haces pruebas, inbox, etcétera. A ver, ¿cómo sé si el teléfono que yo tengo puede correr en 5G? Porque hablábamos de que no todos están habilitados. Es muy sencillo, básicamente, y muchos de los equipos que son compatibles con 5G, o sea, tienen tal cual como nombre de producto 5G. O sea, puede parecer muy tonto, pero varias marcas se encargaron de hacer eso, es decir, de contar con
con productos que tuvieran justo ese mote para poderlo hacer más claro para el usuario. La segunda opción es ir directamente con tu operador, decir, oye, mi producto es compatible o no. En el caso, por ejemplo, los La Manzana, pues sí son los dos últimos 3 modelos, me parece, que son los que son compatibles con estas redes o generaciones de producto. Pero la parte importante es que es todo, digamos que la serie de ingredientes para poder trabajar en 5G. Por un lado, necesitas, como bien mencionaste, el dispositivo, que tu dispositivo sí sea compatible con las redes. Segundo, contar con una tarjeta SIM que también sea compatible con esas redes, que obviamente la gente de Telcel lo ha dicho, me parece que es a partir de la generación de 6.2 de tarjeta SIM, pero bueno, ese es el punto importante, ¿no? Que esa tarjeta SIM sea, digamos, esté habilitada para poder recibir la señal y poder correr en 5G. Y último ingrediente que también es muy, muy importante, tu plan. Si tienes estos dos, pero no tienes un plan habilitado para 5G, no va a correr. Algo que es bien interesante es que lo que Telcel marcó en este momento es que los planes que en promedio costaban planes de prepago, que costaban aproximadamente 600 pesos, sí iban a ser compatibles con redes 5G. De lo contrario, tendrías que pagar un excedente que varía entre los 100 o 150 pesos, dependiendo el plan. Pero hay un detalle que también vale la pena mencionar. Hay equipos donde tú pones el equipo en modo ahorro de energía, y para poder ahorrar energía lo que hace el equipo es baja su red de 5G a 4G. Para poder gastar menos batería y obviamente no estarías utilizando. Entonces, si hay una serie como de cosas que obviamente ya al estar utilizando las redes, te vas dando cuenta que al final pues es donde tú como usuario dices, ah caray, no tengo 5G donde sí tenía, o sí lo tengo, o por qué si tengo estos dos ingredientes, ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no está habilitada en este momento la red, no? Y a esos planes de mercadotecnia les falta mucho trabajo, porque por ejemplo estos lanzamientos que nos describes dicen, y te doy 14 gigas de descarga. Claro. Pero si estás en 5G y vas a descargar una película, ya te llevaste ahí 3 o 4. Les voy a pasar una anécdota, que eso, además que a mí me impresionó, porque yo no, hasta este momento lo pude vivir. Estuve en febrero pasado en Barcelona, en el Mobile World Congress, entonces obviamente pues adquirí un SIM allá, compré datos, le puse mi SIM, entonces tenía los 3 ingredientes: teléfono compatible, SIM compatible, plan compatible. Fui al lugar de la feria, hice únicamente el chequeo de velocidad de la red, el test de velocidad, y por cada test de velocidad que hacía me gastaba 1 giga de datos. 1 giga de datos. Es un mundo. Yo normalmente tenía 20 gigas aquí en México contratados, nunca me los terminaba. Es la primera vez desde que soy usuario de 5G que me termino mis datos. Sí, para que veamos cómo no es un componente, son muchos a la vez, y creo que lo dices muy bien, Luis. Ahora, el punto importante es que no es que te gastes más datos o no. El tema es que, bueno, sí te gastas más datos, pero el tema es que aplicaciones, por ejemplo, YouTube va a detectar que tienes más velocidad de red, por lo tanto, va a descargar los videos en esa posibilidad con mayor calidad. Entonces sí vas a gastar más automáticamente. Claro. Tú de manera manual puedes poner ahí, digamos que ciertas, digamos que reglas o ciertos parámetros para que no te gastes esos datos y sea un consumo como lo tenías antes. Pero es algo que sucede y que pues de pronto sí se te puede ir la mano y decir, ah caray, ¿dónde están mis datos? Sí, no entender dónde está ese consumo. Y yo creo que ahí donde tú has hecho distintos análisis de la industria, de los usuarios, Ernesto, hoy en el mercado habilitados para usar 5G, me parece que hay 1 millón de equipos. Tú decías hace rato un poco más, 3 millones. 3 millones ya en total. Telcel dijo que tenía más de 1 millón. Luego están los de AT&T, que son usuarios de pospago con muy buen equipamiento. Los de Telefónica no tanto. Altán tiene ahí una mezcla interesante. Llega casi a 3 millones. Insisto, de 132 millones de líneas con 123 millones de smartphones. Pero esa parte se va a resolver pronto. O sea, fue lo mismo que cuando llegó 4G, que muy rápido evolucionamos. Y hay otro punto muy positivo. No le echo porras a la pandemia, pero prepandemia, 2 de cada 3 smartphones eran de gama baja. Procesador lento, baja resolución, pocos megapíxeles, batería limitada, memoria incapaz de ser expandida. Hoy 78.3% de los smartphones ya son de gama alta, que es muy poderosa, y gama media también muy poderosa. Entonces, estamos invirtiendo en más y mejores equipos. Yo creo que este equipo
equipamiento lo podemos solventar en 2 años y antes de 2 años no creo que tengamos cobertura nacional de 5G. Pero fíjate, ahí lo que decía Luis sobre todo, porque mi pregunta era, bueno, la gente que no está viendo y tiene un prepago va a decir, bueno, yo puedo, o sea, sí se puede, pero entonces hay que checar planes y sobre todo hay que checar también y ver que a lo mejor vas a consumir los planes que tengas de manera más rápida y sabemos que los prepagos te venden todo un poquito más caro, ¿no? Pero lo decía Luis, si a alguien de prepago, que es el 82% del mercado, sí, son sí, casi claro. todos, Claro. Alguien de prepago tiene un ARPU de 120 pesos y le dices, págame 150 adicionales y te dejo entrar a 5G, lo sacas de mercado. Aún para la gente que tenga un contrato de pospago, que pague 250, 300 pesos, no tienen estos de 600 ahora, que referiste, y 150 pueden ser prohibitivos. Ahora, la evolución interesante va a ser con las nuevas generaciones, es decir, con las próximas renovaciones. Sí, o sea, ya una vez que ya entro 5G, pero entonces ahora yo tengo un teléfono, o sea, de cualquiera, viene mi renovación, entonces vas a cambiar el teléfono y vas a entrar de cajón, porque van a buscar de que cajón entres ya en estos esquemas y que no sea, digamos, que una adaptación de lo que ya tenías. Entonces, sí, creo que el punto importante es que sí, efectivamente va a ser más caro y seguramente a varios les va a salir de presupuesto. Pero como toda tecnología, se va a ir abaratando también con, digamos, la democratización y el acceso a la misma, ¿no? A ver, tu término me encanta, democratización. Si algo tienen las tecnologías contemporáneas, ya no me gusta llamarlas nuevas tecnologías, ya llevan 30 años en nuestros bolsillos, es su carácter democrático. Exacto. ¿Qué significa esto? En promedio, en 3 de cada 10 hogares hay una línea fija en el país. En todos los hogares hay una línea móvil o varias más. Y hoy la navegación se está dando por la vía móvil. Entonces, estas tecnologías móviles están siendo lo más democrático. Y el proceso que tú narras es muy cierto. Sale a la venta un nuevo dispositivo, entra una nueva generación tecnológica y regularmente entra por la cúspide de la pirámide. Pero permean y permean muy rápido. Yo lo que sí veo es que en esta ocasión, en esta generación, creo que el permeado lo veo más rápido. O sea, ¿por qué? Porque yo veo equipos más económicos, porque antes era toda una inversión, hay más equipos y creo que va a ser interesante cuando empiecen ahora, pero los prepagos. Luis, para que 4G llegara al 49% del mercado, le tomó casi 10 años. Claro, claro. Aquí la previsión es que entre 3 y 5 años nos va a llegar a todos. Claro. Entonces lo que dices es súper. Y ahí es donde también vamos a ver si vamos a poder explotar todas estas posibilidades. Y falta un poco, estamos al principio. Bueno, hablamos del 5G con estos dos mega expertos en la materia. Hacemos una breve pausa. No le cambien, ya volvemos. Qué buena mesa, la verdad, con mi querido Ernesto Piedras, Luis G. Estamos hablando del 5G. Ahora, ¿qué inversiones se necesitan constantes? ¿Qué inversiones tienen que hacer las empresas de telefonía para permitir que una red así funcione? ¿Y cómo está México parado con respecto al mundo? Porque esto se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo y donde sí realmente, si es que existe el ejemplo, ya corren estas redes como avión. A ver. Mira, Corea es siempre el libro de texto que siguen muchos países más en lo regulatorio, en la adopción social, porque luego tu pregunta es ¿y cómo nos va a impactar? Claro. Y Luis decía, pues es la industria, son los procesos productivos, médicos, educativos, pero las personas también lo vamos a utilizar. Entonces, decíamos que tenemos este rezago de aproximadamente 3 años, que no es de sorprenderse, porque en 3G y en 4G nos pasó algo así, y si hiciéramos historia en el ferrocarril, el retraso fue de 60 años. Qué bueno que hemos acortado los plazos. ¿Qué es requerido? Invertir intensivamente, ¿sí? Padecemos un déficit de infraestructura. Hoy no tenemos tantas torres y antenas como necesitaríamos para las Gs previas. Ya para la 5G tenemos que hacer ese salto hacia adelante, ese empujón digital, y la respuesta es invertir, competir por la vía de las inversiones en todo el país. Y ya dijimos, está entrando por las grandes ciudades, impactará a quienes tengan equipos de mayor gama, de mayor precio y capacidades, pero eventualmente todos van a estar ahí tarde o temprano. Claro, Luis.
maestro? Pues mira, yo lo que veo, sobre todo en el caso de México, es que sí, o sea, hay un retraso y hubo varias pruebas. La previa fue muy amplia. Sí, o sea, de hecho, varios tuvimos que hacer firmas donde comprometíamos a no revelar lo que habíamos probado y visto antes de los lanzamientos. Y lo cierto es que se veía muy fuerte y sobre todo creo que en la parte de la implementación, en el caso de Telcel, pues sí, muy de la mano con varias empresas, pero bueno, Ericsson estuvo de manera muy fuerte, antes también de cerca obviamente la gente de Huawei, pero lo que es un hecho es que también estamos hablando de otro tema, ¿no? La parte de la infraestructura es vital, sobre todo para que al final estas redes funcionen como tienen que funcionar, que quizás es algo que de pronto no es tan sexy, ¿no? O sea, no estamos hablando del nuevo iPhone, pero creo que sin que eso exista y sin que esa implementación sea bien llevada a cabo, pues la verdad es que el usuario final o el usuario de industria no es el que va a tenerle el favor de esto. Voy a decir algo todavía menos sexy. 98% de una comunicación de voz o datos corre por redes fijas. Entonces parte de la inversión tiene que ir a fibra óptica. Claro. O sea, tu llamada o tu descarga o tu navegación se monta en la torre o antena más cercana, 300 metros de aquí, y de ahí baja la fibra y se va hasta la torre o antena de entrega final. Entonces, para nosotros esto es movilidad, pero en realidad depende muy fuertemente de redes fijas. Hay un tema muy correlacionado que tiene que ver con la implementación de Wi-Fi 6, que obviamente es el nuevo parámetro y sobre todo que varios dispositivos van a ser compatibles. ¿Y por qué lo digo? Sobre todo porque varios lugares donde sí tienes una conexión quizá no o medianamente buena, puede ser mejor utilizando la voz sobre, en este caso, pero a ver, sobre espérame, 5G. Luis, a ver, va a decir la audiencia, estamos hablando de 5G y de repente, ¿qué? ¿El Wi-Fi también tiene numerito? Sí, ¿no? exacto. Entonces creo que también ese es el tema, ¿no? Que falta también en esta parte de que somos usuarios de la tecnología, informarnos un poquito más, estar al pendiente de los comentarios que hacen, por supuesto, los expertos, porque aparte relacionado con esto, quisiera irme hacia los mitos también del 5G, que si las antenas de proximidad causan algún tipo de cáncer, que si entonces después de la vacuna ya somos soldados de Bill Gates y de todas las empresas de tecnología, que si, va a haber un problema porque los aviones no van a poder volar. A ver, hablemos de mitos, por favor, de esta tecnología. ¿Quién empieza? No es la primera vez que padecemos mitos. Todavía hasta hace pocos años te decían apaga el celular en el avión. Claro. Sí, y las frecuencias por las que se transmite un avión y sus instrumentos a las torres son tan bajas que no empatan para nada con las de celulares. No ha habido un solo incidente. Las llegadas a la gasolinería ya se probó que no es cierto. Y qué bueno que tengamos cuidado. Pero esto de que atraen más ovnis, no dije atraen ovnis, sino más todavía, y no queremos un congestionamiento de ovnis en el cielo. Sería... Solo que viva cerca de casa de Maussan, ¿no? Claro, exacto. Ahí sí aumentaría su ocupación. Pero entonces, mira, una cosa que hay que distinguir es aprender a adoptar la tecnología, a usarla, tener los cuidados necesarios, pero no entrar en ese tipo de mitos que se le ha combinado hasta con la adopción de COVID y los contagios y tal. No, entonces... y hace rato en el corte Luis nos platicaba también al respecto, ¿no? De este mito, Luis. Sí, no, que decía la gente, no, oye, si ya tengo la segunda vacuna ya soy compatible, ¿no? A manera de meme, ¿no? De chiste, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que hay que ser muy conscientes que al final todo este tipo de obviamente, frecuencias, de protocolos, pasan por una serie de pruebas impresionantes. Y lo que está llegando en este momento, pues obviamente empezó a probarse hace años. Entonces, obviamente ya pasó por distintas regulaciones, reglamentaciones, y al final el tema de la implementación, lo que habla más allá de una situación de si afecta o no afecta, es de infraestructura, para que llegue y para que obviamente en cada rincón donde se prometa funcione como debe funcionar. Claro, a ver, vamos a cerrar con ¿qué es lo que más les emociona del 5G? En algo breve, ¿qué te emociona más? ¿Qué es lo más sexy del 5G? Curiosamente, no mi uso personal, porque a mí me emocionó mucho el brinco de 3 a 4, el subir de 3 a 30 megas me dio una experiencia de usuario muy grande. De 40 a 100, a 300 o a 500 es un salto cuántico.
pero ya tenemos una suficiencia como personas. Esta conectividad a la que estamos entrando cada vez más de las cosas y a la que se va a multiplicar, porque además por kilómetro cuadrado vas a tener capacidad de conectar casi 1 millón de dispositivos, si lo quisieras. Necesitarías fuertes inversiones tanto de infraestructura como en los dispositivos, pero la posibilidad ahí va a estar. O sea, el Internet de las cosas. Pues, a mí si eso algo se me hace hemos sexy. visto, exacto, si algo hemos visto es que la tecnología no tiene palabra, te promete y te cumple mucho más, nos da mucho más que lo que nos ha ofrecido y mucho más rápido. Entonces, ese Internet de las cosas ya lo quiero ver, pero no como wearables como los que tenemos hoy, sino que tengan conectividad autónoma, porque hoy toda la conectividad pasa por aquí. Entonces, que sea ese Internet de las cosas con autonomía. ¿Qué te emociona, Luis? Si estuviéramos en otro tipo de programa, la gente diría que pues, el 5G no tiene nada de sexy, ¿no? En otro tipo de programa, pero que estamos hablando de tecnología. El punto importante con esto, creo que lo que vale la pena mencionar y que a mí me emociona es la tercera generación del Internet. Estamos hablando del tema del metaverso, estamos hablando de cómo las páginas web se van a modificar para volverse pues casi sistemas virtuales o activos de realidad virtual, y creo que eso va a ser muy interesante. A eso sí nos falta mucho. Creo que en este momento lo que es mejor conocido como el metaverso para mí es el lejano oeste, y todavía falta mucho para que sea lo suficientemente habitable, pero me queda claro que el 5G va a poder habilitar todo ese tipo de experiencias. Bueno, pues creo que se quedan cosas sobre la mesa. Si no saben qué es metaverso, hace ya unos programas hicimos también un programa especial de metaverso, así que búsquenlo por ahí en YouTube, o si no, con mucho gusto ahorita les posteo la liga, pero invitadazos de lujo, de verdad. Gracias. Tendremos que explicar Wi-Fi 6 y muchas otras cosas más que vienen hoy en día y que para los usuarios es algo súper emocionante. Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, muchas gracias. Siempre agradecido, Gaby, qué gusto saludarlos. Luis G.I.G., muchísimas gracias, periodista de tecnología besadísimo, galletero y mucho más. Gracias, Luis. Feliz de estar contigo y obviamente pues que sea la primera de varias. No, hombre, estas mesas se podrán poner muy, pero muy buenas. Y gracias a ustedes siempre por su compañía en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos el próximo martes.